estén bien. El día de hoy vamos a revisar la lección número 11, que lleva por título Tipos de textos. Bueno, ustedes ya en la lección pasada estuvieron revisando lo que es un texto. Vamos a recordar un poco lo que es y como ven aquí en la primera diapositiva, pues se entiende por texto a una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. De manera más sencilla, pues un texto viene a ser una cantidad de enunciados que están hilados entre sí y que están ordenados en base a un argumento. Este argumento puede ser explicativo, puede ser narrativo, descriptivo, etcétera, como vamos a explicar más adelante. Y para poder crear un texto, se debe emplear un sistema concreto de signos que se llama lenguaje, y dentro de este sistema que se llama lenguaje existe también un código concreto que se llama lengua. Existen diferentes tipos de texto, estos son los que forman los estilos básicos de escritura y como ya les mencionaba en la diapositiva anterior, pues hay diferentes formas de analizarla y hay 4 categorías que son básicas para clasificar los textos, que sería descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa. El primer tipo de texto que vamos a analizar es el texto narrativo, que es un texto que cuenta una historia que se puede desarrollar en un periodo de tiempo y en un lugar específico o determinado. Y la idea de este texto se encuentra en su capacidad para contener ideas en un hilo o en una secuencia. Las historias, los personajes y los lugares que existen en este tipo de texto pueden ser reales, imaginarios o pueden estar basados en hechos verídicos. El narrador en este tipo de texto o en la historia puede o no ser el propio autor y es quien cuenta el relato al lector empleando cualquiera de las 3 personas gramaticales, ya sea la primera persona, la segunda o la tercera. Ok, ahora vamos a revisar el texto descriptivo, que es un conjunto de palabras y frases que están ordenadas coherentemente también y con un sentido completo y autónomo que detalla las características de una realidad. Un texto descriptivo siempre puede ser corto, pero debe contener las siguientes partes. El tema que se quiere presentar, la caracterización del objeto de estudio que se quiere describir, es decir, anotar o detallar en el texto el aspecto y las propiedades de lo que se está hablando y sus asociaciones con el mundo exterior. Los temas que usualmente se pueden presentar en este tipo de textos pueden ser de los más variados, dependiendo del tipo de texto descriptivo que se pueda utilizar, ya sea en una realidad objetiva o subjetiva. El tema que se abarca puede situarse en el inicio o al final de este tipo de texto. Ahora vamos a revisar el texto expositivo, que es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o un tema determinado, tiene la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Y en este sentido, el propósito fundamental de este tipo de texto es transmitir información, o sea, aportar siempre un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos que son generales o que pueden ser también específicos. También a la par de esto que les acabo de decir, el texto expositivo también es explicativo. Siempre busca aclarar y detallar toda la información posible que esté relacionada con los datos o el tema que está exponiendo el texto. Finalmente tenemos el texto argumentativo, que el texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor está intentando convencer, modificar o reforzar la opinión del lector sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones que son coherentes, que sustentan la idea que el autor está intentando vender. Los textos argumentativos pues se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico, etcétera, solamente por mencionar algunos. Y el objetivo de este tipo de texto, como ya lo mencionábamos, pues es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema, por lo que se suele combinar con el texto expositivo,
que se caracteriza por presentar temas de interés general de manera muy objetiva, como ya lo mencionábamos. Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también pueden presentarse como un recurso en discursos, conversaciones, exposiciones y debates. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan todos un bonito día.